Cada año se fabrican millones de pasaportes electrónicos mexicanos, documentos oficiales que permiten a ciudadanos cruzar fronteras, identificarse en aeropuertos de todo el mundo y validar su identidad frente a sistemas automatizados diseñados para detectar el más mínimo error. Cada uno de estos documentos debe funcionar en más de 190 países, resistir años de uso constante, cambios extremos de temperatura, humedad y manipulación diaria, y superar controles migratorios que analizan cada dato en segundos sin margen de tolerancia. Un número mal grabado, una fotografía defectuosa o un chip mal programado basta para que el pasaporte quede completamente inutilizable. Hoy vas a descubrir cómo se fabrica desde cero uno de los documentos más seguros del planeta. Lo que a simple vista parece un cuaderno común es en realidad una pieza de ingeniería de alta seguridad que combina biometría humana, criptografía digital, materiales industriales especializados y procesos de producción que solo un puñado de plantas en el mundo puede ejecutar. Dentro de este documento hay un chip electrónico encriptado, capas de plástico imposibles de separar, grabados láser permanentes y más de 30 medidas de seguridad distribuidas en cada milímetro. Fabricar un pasaporte no es imprimir papel y encuadernar páginas. Es un proceso industrial de precisión extrema. Y todo comienza mucho antes de que el pasaporte exista físicamente. A diferencia de otros productos industriales, la fabricación de un pasaporte no inicia en una fábrica ni en una línea de producción, sino el día en que una persona se presenta a una oficina oficial para demostrar quién es. Ese día, el proceso comienza contigo. Cuando llegas a tu cita, un funcionario revisa cada uno de tus documentos con precisión absoluta, verificando que el acta de nacimiento sea original, que la identificación esté vigente y que cada letra, número y fecha coincidan exactamente con los registros oficiales. Aquí no hay interpretaciones ni correcciones manuales. Si una sola letra no coincide, si un número está fuera de lugar, el sistema lo detecta y el proceso se detiene de inmediato. Solo cuando tu identidad queda validada por completo, puedes avanzar a la siguiente etapa. Entonces entras a la estación de captura biométrica, el punto donde tu cuerpo comienza a transformarse en información digital. Primero se realiza la captura de tu fotografía facial utilizando una cámara especializada de alta resolución que no funciona como la de un teléfono celular, sino como un sistema óptico calibrado para análisis biométrico de identidad. La cámara analiza múltiples puntos específicos del rostro, como la distancia entre las pupilas, la forma de la mandíbula, el ancho de la nariz y el contorno de las orejas, generando un perfil matemático único que no puede replicarse manualmente. La iluminación está totalmente controlada mediante luces LED blancas que eliminan sombras, mientras el fondo gris neutro cumple con especificaciones internacionales exactas y tu expresión debe mantenerse completamente neutra, con la boca cerrada y sin accesorios que alteren el rostro. En menos de 2 segundos, el sistema captura varias imágenes y selecciona automáticamente la que cumple con todos los criterios técnicos. Inmediatamente después comienza la captura de huellas dactilares mediante un lector óptico de alta resolución que proyecta luz LED sobre la piel para digitalizar crestas, valles y bifurcaciones sin utilizar tinta ni dejar residuos físicos. Cada huella se convierte en un patrón matemático irrepetible, y si algún dedo presenta daño o desgaste, el sistema solicita automáticamente otro hasta completar el registro completo. En algunos casos se realiza también la captura del iris mediante una cámara infrarroja que mapea los patrones internos del ojo, añadiendo una capa adicional de identificación biométrica de altísima precisión. Todo este proceso ocurre en cuestión de minutos. Una vez capturados, tus datos biométricos se encriptan de forma inmediata, se comprimen y se envían a través de conexiones cifradas hacia servidores centrales, donde se genera una orden de producción única asociada exclusivamente a tu identidad. Esa orden digital es la que da inicio a la fabricación física del pasaporte. Aquí es donde el proceso abandona la oficina y entra por primera vez al entorno industrial. La página de datos del pasaporte electrónico mexicano no está hecha de papel ni de plástico común, sino de policarbonato, un polímero termoplástico de alta resistencia utilizado en aplicaciones donde la seguridad es crítica. El policarbonato llega a la planta en láminas transparentes fabricadas bajo certificaciones internacionales estrictas, con espesores controlados al micrón y dimensiones exactas que no admiten variaciones. Cada lámina está compuesta por múltiples capas microscópicas diseñadas para cumplir funciones específicas de seguridad, algunas visibles y otras completamente invisibles al ojo humano. Estas capas se colocan en prensas industriales que aplican altas temperaturas y presión controlada durante un tiempo exacto, fusionando el material en un solo bloque sólido imposible de separar sin destruirlo. El resultado es una página de datos rígida, resistente y permanente, diseñada para durar toda la vida útil del pasaporte. Una vez laminado,
Este bloque de policarbonato está listo para la siguiente etapa crítica del proceso: la personalización permanente. Y es aquí donde entra en juego una de las tecnologías más avanzadas de toda la fabricación: el grabado láser. La página de datos ya laminada entra ahora a una de las zonas más controladas de toda la planta, un espacio donde no hay grandes máquinas en movimiento ni ruido constante, pero donde ocurre uno de los procesos más delicados y críticos de toda la fabricación del pasaporte electrónico. Aquí no se imprime nada, aquí se graba el material de forma permanente. La estación de personalización utiliza un láser de fibra de altísima precisión que dispara pulsos ultrarrápidos capaces de modificar microscópicamente el policarbonato desde su interior sin debilitar la estructura ni dejar marcas superficiales visibles al tacto. Cada pulso de láser vaporiza una fracción mínima del material, creando contrastes internos que forman imágenes, textos y patrones imposibles de eliminar sin destruir por completo la página. El primer elemento que se graba es la fotografía del titular, pero no como una imagen tradicional, sino como una matriz de miles de puntos microscópicos distribuidos a distintas profundidades dentro del policarbonato, donde los puntos más oscuros se graban más profundo y los más claros apenas alteran la superficie interna del material. El resultado es una imagen integrada dentro del cuerpo del documento, visible desde ambos lados y completamente permanente. Después, el láser graba los datos personales del titular, incluyendo el nombre completo, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, el número de pasaporte, la CURP y las fechas de emisión y vencimiento, todo utilizando tipografías especiales diseñadas para lectura automática por sistemas migratorios. Además del texto visible, el sistema genera una segunda imagen fantasma del rostro, que solo aparece cuando el pasaporte se inclina a cierto ángulo, creando un efecto tridimensional que no puede reproducirse con impresión convencional. El láser también graba microtextos invisibles a simple vista, patrones geométricos microscópicos y elementos de seguridad que solo reaccionan bajo luz ultravioleta o infrarroja, distribuidos estratégicamente para que cualquier intento de falsificación sea detectable. Todo este proceso toma menos de un minuto por documento y se ejecuta bajo parámetros tan estrictos que cualquier desviación mínima provoca el rechazo automático de la página. Mientras la página de datos se personaliza, en otra área de la planta se prepara el componente más sensible de todo el pasaporte electrónico, el chip RFID. Este chip, más pequeño que una uña, contiene un microcontrolador con memoria segura capaz de almacenar información biométrica encriptada y operar bajo estándares internacionales de identificación. Cada chip se programa de forma individual, escribiendo los datos en grupos específicos que incluyen la zona de lectura mecánica, la fotografía digital y otros bloques autorizados, todo siguiendo protocolos estandarizados a nivel mundial. Una vez programados, los datos se sellan mediante firmas digitales criptográficas que garantizan su integridad, de modo que cualquier intento de modificación invalida automáticamente el chip. El chip se integra a una antena de cobre extremadamente delgada que permite la comunicación inalámbrica a corta distancia cuando el pasaporte se acerca a un lector oficial, operando bajo frecuencias específicas utilizadas en controles migratorios. Este conjunto se lamina entre capas protectoras dentro de la contraportada del pasaporte, incorporando materiales que bloquean lecturas no autorizadas cuando el documento está cerrado. Con la página de datos personalizada y el chip electrónico completamente programado, comienza el ensamblaje final de la libreta. Las páginas interiores del pasaporte están hechas de papel de seguridad compuesto principalmente por algodón y lino, con fibras fluorescentes invisibles a simple vista, hilos metálicos microscópicos y marcas de agua integradas durante su fabricación. Cada página incluye patrones guilloche impresos con técnicas de altísima resolución, tintas especiales que cambian de color según el ángulo de visión y microimpresiones que solo pueden leerse con aumento. Las páginas se agrupan en cuadernillos que se cosen siguiendo patrones específicos diseñados para dejar evidencia física inmediata si alguien intenta desmontar o reemplazar hojas. La portada y contraportada se fabrican con materiales sintéticos multicapa, incorporando el chip electrónico, refuerzos estructurales y el escudo nacional estampado en caliente con lámina metálica, creando un relieve táctil claramente perceptible. Todos los componentes se unen mediante adhesivos industriales activados por calor y presión, formando una libreta flexible pero extremadamente resistente, capaz de abrirse completamente sin comprometer su integridad. Cada pasaporte ensamblado pasa por múltiples controles de calidad consecutivos, incluyendo inspección visual automatizada, verificación electrónica del chip y revisión forense bajo diferentes tipos de luz para confirmar que todos los elementos de seguridad respondan correctamente. Solo los documentos que superan todas estas pruebas se registran oficialmente, se empaquetan en sobres de seguridad y se distribuyen según su destino, ya sea dentro del país o hacia consulados en el extranjero.
Cuando finalmente recibes tu pasaporte, lo que sostienes en las manos no es solo un documento de viaje, sino el resultado de un proceso industrial que combina biometría, materiales avanzados, grabado láser, criptografía digital y manufactura de precisión. Cada capa, cada dato y cada componente fue diseñado para proteger tu identidad y permitirte cruzar fronteras con la certeza de que tu información está resguardada por una de las tecnologías de identificación más avanzadas del mundo. Si este recorrido por el proceso de fabricación del pasaporte electrónico mexicano te pareció interesante, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios qué otro proceso industrial te gustaría conocer, porque aquí seguimos entrando al corazón de las fábricas donde se producen los objetos que mueven al mundo. Cada año se producen más de 15.000 millones de barras de sneakers en el mundo. Eso significa que, mientras escuchas esta frase, miles de unidades ya han salido de una línea de producción completamente automatizada. Cada minuto, cada segundo, la maquinaria no se detiene. El flujo es constante, preciso, implacable. No estamos hablando de una simple barra de chocolate. Estamos hablando de uno de los productos más fabricados del planeta. Una pieza industrial que combina ingeniería alimentaria, control térmico milimétrico y logística global sincronizada. Detrás de cada envoltura marrón y azul hay una coreografía de acero inoxidable, rodillos congelados, hornos de más de 45 metros y túneles de enfriamiento que parecen no tener fin. Y todo comienza mucho antes de que el chocolate toque el caramelo. En enormes instalaciones operadas por Mars Incorporated, la producción se divide en múltiples zonas estratégicas. Una planta como la de Waco, Texas, puede producir hasta el 65% del volumen destinado al mercado estadounidense. El resto se distribuye en otras fábricas que trabajan bajo el mismo principio, continuidad absoluta. Aquí no existen pausas, solo ciclos perfectamente medidos. La primera etapa es el chocolate. Pero no cualquier chocolate. El recubrimiento de Snickers está formulado para resistir el calor ambiente sin perder su textura. Para lograrlo, la proporción de manteca de cacao es más elevada de lo habitual, y la lecitina actúa como estabilizador estructural. Esta combinación eleva su punto de fusión, permitiendo que permanezca firme en la mano, pero se funda exactamente a la temperatura corporal. La materia prima llega en forma de granos de cacao crudos. Toneladas completas descargadas diariamente. Cada lote es inspeccionado antes de entrar al sistema. Los granos pasan por una descascaradora industrial que separa la cáscara exterior del nib interno. Este núcleo es el corazón aromático del chocolate. Luego entran en tostadores rotativos de gran capacidad donde permanecen el tiempo exacto para desarrollar notas profundas sin quemarse. La temperatura y la humedad son monitoreadas constantemente. Una variación mínima puede alterar el perfil final. Después del tostado, los ni son triturados en molinos industriales hasta transformarse en una pasta espesa llamada licor de cacao. Esa pasta se mezcla con azúcar y leche en polvo en grandes mezcladoras horizontales capaces de procesar cientos de kilos por ciclo. Pero la textura todavía no es adecuada. La mezcla pasa por refinadoras de rodillos que reducen el tamaño de partícula hasta niveles microscópicos. El objetivo es que al paladar no se perciba granulosidad alguna. Desde allí, el chocolate entra en enormes máquinas llamadas conchas. Dentro de estas estructuras, brazos mecánicos agitan la mezcla durante horas mientras se añaden manteca de cacao adicional y lecitina. El movimiento constante evapora compuestos volátiles indeseables y suaviza el sabor. El resultado es un líquido brillante y aromático. Pero aún falta el templado. El templado es un proceso crítico. El chocolate se calienta y enfría en curvas térmicas específicas para inducir una cristalización controlada de la manteca de cacao. Si los cristales no se forman correctamente, la superficie podría volverse opaca o quebradiza. Aquí, la temperatura desciende y asciende en rangos calculados con precisión digital. Sensores monitorean cada grado. Mientras el chocolate alcanza su estado óptimo, otra sección de la planta comienza a trabajar en el segundo componente clave, los cacahuates. Grandes sacos de más de 900 kilos son elevados mecánicamente y descargados en tolvas de acero inoxidable. Desde allí, una cinta transportadora los lleva hacia un horno de convección industrial de aproximadamente 45 metros de longitud. Durante 30 minutos, a 175 grados Celsius, los cacahuates avanzan lentamente mientras el sistema oscila lateralmente para asegurar un tostado uniforme. Se estima que una planta puede utilizar el equivalente a 21 acres de cultivo de cacahuate por día. El aroma que se libera durante este proceso impregna toda la nave industrial.
Es profundo, intenso, tostado. Una vez fuera del horno, los cacahuates pasan por un tambor rotatorio donde se aplica una fina bruma de sal. La sal no solo potencia el sabor, también crea el contraste que hace que el dulce parezca aún más dulce. Mientras tanto, en el área de cocción, se prepara el caramelo. En marmitas industriales de gran capacidad, se mezclan jarabe de maíz, mantequilla, leche condensada, azúcar y sal. El conjunto se calienta gradualmente bajo presión controlada. Al alcanzar aproximadamente 120 grados Celsius, la mezcla comienza a caramelizarse. El color cambia. La viscosidad aumenta. El aroma se intensifica. El proceso dura cerca de 20 minutos bajo supervisión constante. Si la temperatura sube demasiado rápido, el caramelo puede quemarse. Si se queda corto, la textura no será la adecuada. Al final se añaden extracto de vainilla y emulsionantes que garantizan estabilidad y suavidad. El caramelo resultante es espeso, brillante y fluye como lava dulce. Pero aún falta el núcleo esponjoso que sostiene toda la estructura, el turrón. En otro sector, jarabe de maíz, azúcar, agua y sal se combinan en un recipiente de gran volumen. Se calientan hasta alcanzar los 121 grados Celsius, formando un jarabe denso. Simultáneamente, claras de huevo son batidas hasta formar una espuma estable. El jarabe caliente se incorpora lentamente a las claras mientras enormes mezcladores mecánicos giran sin descanso. El calor cocina parcialmente la proteína del huevo, creando una base aireada y firme. Luego la mezcla se cocina nuevamente hasta aproximadamente 132 grados Celsius para alcanzar la textura correcta. La humedad ambiental es monitoreada constantemente. Si el aire contiene demasiada humedad, el azúcar absorberá agua y la firmeza disminuirá. Cuando el turrón alcanza su punto exacto, se mezcla con mantequilla de maní recién molida. Esta etapa añade profundidad y complejidad al perfil de sabor. La mezcla caliente viaja por una cinta elevada hasta llegar a un sistema de rodillos enfriados a menos 4 grados Celsius. Al pasar entre ellos, el turrón se aplana y se enfría simultáneamente, formando una lámina uniforme de ancho perfectamente calibrado. La superficie se estabiliza en cuestión de segundos. Ahora tenemos 3 componentes listos: chocolate templado, cacahuates tostados, caramelo fluido, turrón estabilizado. Pero todavía no se han convertido en una barra. La siguiente fase es donde todo converge. Y es aquí donde la velocidad, la temperatura y la presión deben sincronizarse al milímetro. Porque cuando las capas comienzan a unirse, ya no hay margen de error. Perfecto. Aquí tienes la parte 2 más corta, manteniendo líneas largas, ritmo industrial y sensación de magnitud. La convergencia comienza cuando la lámina de turrón avanza firme sobre la cinta transportadora, y desde arriba, la mezcla caliente de caramelo con cacahuates cae en sincronía perfecta formando una capa espesa y brillante que debe alinearse con precisión absoluta sobre la base esponjosa sin alterar su estructura. Un rodillo de presión desciende suavemente integrando ambas capas en una sola placa continua mientras sensores digitales verifican espesor, temperatura y velocidad para asegurar que cada milímetro cumpla con el estándar exacto que define la textura final de la barra. La enorme losa resultante entra entonces en un túnel de enfriamiento controlado donde el calor residual se disipa lentamente hasta alcanzar estabilidad estructural, permitiendo que el conjunto se endurezca lo suficiente para ser cortado sin deformaciones. Al salir del túnel, cuchillas rotativas dividen longitudinalmente la placa en tiras perfectamente paralelas y segundos después, guillotinas industriales descienden rítmicamente cortando en sentido transversal hasta formar barras individuales idénticas entre sí, cada una con la proporción exacta de turrón, caramelo y cacahuates. Miles de unidades avanzan alineadas hacia la etapa más icónica del proceso, el baño de chocolate. Primero, la base se cubre con una capa inferior que sella la estructura y luego una cascada superior envuelve completamente cada barra en chocolate templado que fluye de manera continua bajo control térmico constante. Rejillas vibratorias eliminan el exceso mientras el recubrimiento aún está maleable, y un rodillo decorativo imprime el característico patrón ondulado que identifica visualmente cada unidad antes de que el chocolate solidifique por completo en un segundo túnel de enfriamiento. Cuando emergen, las barras ya están terminadas, brillantes y estructuralmente firmes, listas para ser envueltas a velocidades que pueden superar las 1000 unidades por minuto mediante sistemas automáticos de sellado térmico que garantizan frescura y protección. Desde allí son agrupadas, encajadas y enviadas a centros de distribución que abastecen supermercados y tiendas alrededor del mundo,
cerrando un ciclo que comenzó con granos de cacao y termina en una envoltura lista para abrirse en cualquier momento del día. Así, cada año, miles de millones de barras siguen saliendo de líneas que no se detienen, demostrando que detrás de cada mordida existe una maquinaria industrial diseñada para funcionar con precisión absoluta. ¿Cómo es posible que un auto eléctrico funcional pueda costar menos que un iPhone Pro Max? Y más importante aún, ¿cómo se construye un vehículo capaz de recorrer 170 kilómetros con una carga que sale de un enchufe doméstico común? La respuesta está en San José, Chiapa, Puebla, donde 3 de las instituciones académicas más importantes de México están diseñando cada componente, cada sistema y cada proceso para fabricar Olía, el primer auto eléctrico mexicano pensado para la vida real de millones de personas. Hoy vas a descubrir el proceso completo detrás de este vehículo, desde el diseño digital hasta las pruebas finales en pista, pasando por la construcción del chasis, la integración de las baterías y el ensamblaje del tren motriz. Si te suscribes y te quedas hasta el final, entenderás por qué fabricar un auto eléctrico accesible es mucho más complejo que solo poner ruedas a una batería gigante. Empecemos. El proceso de fabricación de Olinea no arranca en una fábrica, empieza en computadoras donde equipos del Instituto Politécnico Nacional desarrollan modelos tridimensionales de cada componente del vehículo. Este diseño digital no es un simple boceto artístico, es un archivo CAD que contiene las medidas exactas de cada pieza, el peso estimado de cada sistema, la posición de cada tornillo y la forma en que todos los componentes se encajarán entre sí. Cualquier error aquí se multiplicará en la etapa de producción. El IPN se especializó durante años en vehículos híbridos y eléctricos desarrollando prototipos que nunca llegaron al mercado, pero que sirvieron para acumular conocimiento crítico. Ahora, ese conocimiento se aplica a un proyecto con fecha de entrega y presupuesto real. La Universidad Nacional Autónoma de México aporta investigación en eficiencia energética y materiales ligeros. Analizan qué tipo de aleaciones funcionan mejor para reducir peso sin sacrificar resistencia. Calculan cómo distribuir la carga para que el centro de gravedad quede lo más bajo posible y mejore la estabilidad en curvas. El Tecnológico Nacional de México suma su red de más de 250 campus con talleres de manufactura. Aquí es donde los diseños digitales se convierten en piezas físicas por primera vez. Estudiantes y técnicos fabrican prototipos en metal, plástico y fibra de vidrio para probar que lo diseñado en computadora realmente funciona en el mundo real. En esta etapa también se define el nicho de mercado. Los equipos analizan patrones de movilidad urbana en México. Descubren que el 80% de los trayectos diarios no superan los 30 kilómetros. Eso significa que un auto con autonomía de 170 kilómetros cubre perfectamente las necesidades reales de la mayoría. Con esa información definen 3 modelos. El de movilidad personal compacto de 2 plazas, el de movilidad de barrio con 4 asientos para familias y el de última milla diseñado para entregas comerciales con espacio de carga. Los 3 comparten la misma plataforma base, lo que reduce costos de desarrollo y simplifica la producción. Aquí está una de las claves que hace posible el precio de Olinea. En lugar de diseñar 3 autos completamente distintos, se construye una plataforma modular compartida. Esta plataforma, también llamada chasis tipo skateboard, es una estructura plana que integra el tren motriz, el motor eléctrico, las baterías y el sistema de suspensión. Todo está montado en la base. La carrocería que va encima puede cambiar según el modelo, pero la parte mecánica es esencialmente la misma. Tesla popularizó este diseño en sus vehículos eléctricos. BTI lo usa en China. Ahora Olinea lo adapta a las condiciones mexicanas con un enfoque radical, simplicidad extrema. El chasis se fabrica con perfiles de acero ligero soldados en talleres del Tech. No es fibra de carbono ni aluminio aeroespacial. Es acero estándar, más pesado que los materiales premium, pero mucho más barato y fácil de reparar. La geometría está optimizada para ciudad con ruedas pequeñas que facilitan maniobras en espacios reducidos y suspensión ajustada para calles con baches. La soldadura se realiza con equipos semiautomáticos que garantizan uniones resistentes sin necesidad de robots industriales de millones de dólares. Los técnicos revisan cada soldadura visualmente y con pruebas de ultrasonido para detectar fisuras invisibles que podrían fallar con el uso. Una vez terminado, el chasis pasa por un tratamiento anticorrosivo. Se sumergen tanques con recubrimientos químicos que protegen el metal contra humedad y oxidación. Este paso es crítico porque el chasis estará expuesto a lluvia, salpicaduras de agua y cambios bruscos de temperatura durante años. Con el chasis listo comienza la integración del tren motriz eléctrico. Este sistema es radicalmente más simple que un motor de gasolina. Un motor de combustión interna tiene más de 2000 piezas móviles. Un motor eléctrico tiene menos de 20. No hay pistones, no hay válvulas, no hay árbol de levas ni sistema de lubricación complejo,
solo un rotor que gira cuando recibe corriente eléctrica. El motor usado en Olinea entrega entre 82 y 122 caballos de fuerza dependiendo del modelo. No es una potencia impresionante comparada con autos deportivos, pero es más que suficiente para movilidad urbana. La velocidad máxima está limitada a 90 km por hora, ideal para ciudad y totalmente innecesaria en tráfico, donde el promedio es de 20 km por hora. Este motor se monta directamente en el eje trasero o delantero dependiendo del diseño final. La transmisión es de una sola velocidad, no hay caja de cambios, no hay embrague. Presionas el acelerador y el motor responde instantáneamente con el torque máximo disponible. Luego vienen las baterías. Este es el componente más crítico y más costoso de todo el vehículo. Las baterías de litio tienen un costo promedio de 110 pesos por kWh. Para un auto con batería de 20 kWh, eso significa un costo de 44.000 solo en baterías, casi la mitad del precio total del vehículo. Por eso, Olinea está explorando proveedores chinos y taiwaneses que ofrecen celdas de litio más económicas sin sacrificar demasiada calidad. También están trabajando con la UNAM en la posibilidad de fabricar baterías con litio mexicano, aunque eso todavía está en fase de investigación. Las celdas individuales se ensamblan en paquetes rectangulares que se colocan bajo el piso del chasis, entre los ejes delantero y trasero. Esta posición baja el centro de gravedad y mejora la estabilidad. También protege las baterías en caso de colisión lateral. Cada paquete incluye un sistema de gestión térmica básico. Las baterías de litio generan calor cuando se cargan y descargan. Si se sobrecalientan, pierden eficiencia y pueden degradarse prematuramente. El sistema usa ventiladores y disipadores pasivos para mantener la temperatura controlada. También hay un sistema de gestión electrónica que monitorea constantemente el voltaje y la corriente de cada celda. Si detecta una anomalía, desconecta el paquete defectuoso para evitar daños mayores. Este software fue desarrollado por equipos del IPN especializados en sistemas embebidos. Una de las decisiones más inteligentes del proyecto es que Olinea se recarga en un enchufe doméstico estándar. No necesitas instalar un cargador especial de nivel 2, ni buscar estaciones públicas de carga rápida. Lo conectas como conectarías una lavadora o un refrigerador. La carga completa toma entre 5 y 6 horas. Tiempo suficiente para cargar durante la noche mientras duermes. Esto elimina la principal barrera de entrada a la movilidad eléctrica en México, la infraestructura. Mientras otras marcas dependen de que el gobierno o empresas privadas instalen miles de puntos de recarga, Olinea funciona con lo que ya existe en cada hogar. El cargador integrado en el vehículo convierte la corriente alterna de la red doméstica en corriente directa que alimenta las baterías. Es un componente simple, pero crucial. Debe proteger contra sobrecargas, cortocircuitos y variaciones de voltaje que son comunes en la red eléctrica mexicana. Un auto eléctrico moderno no es solo hardware, es software en movimiento. Olinea incluye varios sistemas electrónicos desarrollados completamente por el IPN. El primero es el controlador del motor. Este sistema recibe las señales del pedal del acelerador y traduce esas órdenes en corriente eléctrica que alimenta el motor. También gestiona la regeneración de energía cuando levantas el pie del acelerador, convirtiendo la energía cinética del auto en movimiento en electricidad que recarga las baterías. El segundo es el sistema de gestión de baterías. Monitorea en tiempo real la temperatura, el voltaje y el estado de carga de cada celda. Si detecta problemas, alerta al conductor y activa protocolos de seguridad. El tercero es la interfaz de usuario. Una pantalla simple en el tablero muestra información crítica, velocidad, nivel de batería, autonomía restante y alertas de sistema. No es una pantalla táctil de 30 pulgadas con inteligencia artificial. Es un display funcional que entrega la información esencial sin distracciones. Todo este software está diseñado para ser actualizable. Si se detecta un problema o se mejora alguna función, se puede actualizar sin necesidad de cambiar hardware. Con el chasis listo, el motor instalado, las baterías montadas y el software cargado, llega el momento del ensamblaje final. La carrocería se fabrica en moldes de fibra de vidrio o plástico reforzado. Estos materiales son ligeros, resistentes y mucho más baratos que el acero estampado que usan las armaduras tradicionales. Las piezas se pintan con recubrimientos resistentes a rayos UV y se ensamblan sobre el chasis usando tornillos y adhesivos estructurales. Las puertas, ventanas y sistemas de cierre se instalan manualmente. No hay robots de ensamblaje de última generación. Son técnicos entrenados que ajustan cada componente siguiendo manuales de procedimiento detallados. Los asientos se fabrican con espuma de poliuretano cubierta con telas resistentes. No es cuero ni materiales premium. Es funcional, cómodo y fácil de limpiar. El volante,
Los pedales y los controles son componentes estándar que se compran a proveedores locales. El sistema de frenos es hidráulico convencional en las ruedas delanteras, reforzado con frenos de tambor en las traseras. No hay frenos de disco ventilados ni sistemas ABS sofisticados. Son frenos simples pero efectivos que cumplen con las normas de seguridad básicas. Los neumáticos son de tamaño reducido, diseñados para baja velocidad y alta durabilidad. La suspensión usa resortes helicoidales y amortiguadores convencionales que se pueden reemplazar en cualquier taller mecánico del país. Antes de que uno la salga de la planta, debe pasar por una serie de pruebas rigurosas. La primera es la prueba de autonomía. El vehículo se carga completamente y se conduce en un circuito cerrado hasta agotar la batería. Se mide la distancia recorrida, el consumo energético y el comportamiento del sistema de gestión térmica. Si no alcanza los 170 kilómetros mínimos prometidos, se revisan las celdas, el controlador y el software. La segunda es la prueba de seguridad. El auto se somete a frenados de emergencia desde diferentes velocidades. Se revisa que los frenos respondan de manera uniforme, que no haya vibraciones anormales y que la distancia de frenado esté dentro de los parámetros aceptables. También se realizan pruebas de impacto simuladas en laboratorio. Se analizan las deformaciones de la carrocería, la integridad del compartimento de pasajeros y el comportamiento de las baterías en caso de colisión. Aunque Olia no busca las 5 estrellas de seguridad de organismos internacionales, debe cumplir con las normas mexicanas básicas. La tercera es la prueba de calidad de manufactura. Inspectores revisan cada soldadura, cada tornillo, cada conexión eléctrica. Buscan defectos visuales, holguras excesivas, componentes mal ajustados. Cualquier unidad que no cumpla con los estándares se devuelve a la línea de ensamblaje para corrección. Finalmente se realiza una prueba de manejo en condiciones reales. El auto circula por calles con baches, subidas, tráfico pesado y diferentes temperaturas. Los técnicos anotan cualquier ruido anormal, vibración o comportamiento inesperado. Solo cuando el vehículo pasa todas estas pruebas recibe la aprobación para entrega. Fabricar un auto desde cero no es fácil y hacerlo con un presupuesto limitado lo hace aún más complejo. El primer desafío es la escala. Producir 100 autos en un taller académico es factible. Producir 50.000 al año requiere cadenas de suministro estables, control de calidad consistente y logística eficiente. Tesla tardó años en resolver estos problemas con el Model 3. SEAT nunca los resolvió hasta que Volkswagen se hizo cargo. El segundo es la calidad percibida. Los consumidores mexicanos han aprendido a desconfiar de productos nacionales en categorías de alta tecnología. Olinea tendrá que demostrar con hechos que puede competir en confiabilidad, durabilidad y servicio postventa. El tercero es la competencia. Marcas chinas como BAD ya están entrando al mercado mexicano con autos eléctricos de bajo costo. Si Olia no logra diferenciarse en precio, funcionalidad o servicio, podría quedar aplastado antes de consolidarse. El cuarto es el financiamiento. La inversión inicial de 25 millones de pesos es insuficiente para desarrollar un auto completamente nuevo. La industria automotriz gasta en promedio $1.000 millones en el desarrollo de un modelo. Incluso con la mitad de ese presupuesto, Olia necesitará inyecciones de capital adicionales o participación de la iniciativa privada. Y finalmente está la complejidad operativa. Gobernar y hacer políticas públicas no es lo mismo que fabricar autos a escala. La manufactura puede ser un dolor de cabeza logístico, financiero y técnico que requiere experiencia que el Estado mexicano no necesariamente tiene. A pesar de todos estos retos, Olia tiene ventajas que no se pueden ignorar. La primera es el precio. 90,000 pesos es un punto de entrada que ninguna marca internacional puede igualar. Eso abre el mercado a millones de personas que nunca consideraron un auto eléctrico como opción real. La segunda es la simplicidad. Olinea no busca ser un Tesla mexicano. No compite en lujo, velocidad ni tecnología de punta. Compite en funcionalidad y accesibilidad. Es un auto diseñado para resolver un problema específico, movilidad urbana, económica y sustentable. La tercera es el respaldo institucional. 3 de las mejores universidades técnicas del país están detrás del proyecto. Eso genera confianza y garantiza que el conocimiento desarrollado se quede en México. La cuarta es el timing. Olia llegará al mercado en un momento donde la infraestructura de recarga está creciendo, los precios de las baterías están bajando y la conciencia sobre movilidad sustentable está aumentando. Cuando el primer Olinea salga de la planta de San José Chiapa, a mediados de 2026 no será solo un auto, será la prueba de que México puede diseñar, fabricar y comercializar tecnología compleja sin depender exclusivamente de corporaciones extranjeras. Será la demostración de que el talento mexicano, cuando se organiza correctamente,
puede competir a nivel global y será el inicio de una cadena de suministro nacional que generará empleos, conocimiento y capacidades industriales que trascienden al propio Olía. El proceso de fabricación que acabas de conocer no es perfecto. Tiene limitaciones, riesgos y desafíos enormes, pero es real, es funcional y es el primer paso de un camino que podría transformar la forma en que millones de mexicanos se mueven todos los días. Desde el diseño digital en las computadoras del IPN hasta las pruebas finales en pista, cada etapa fue pensada para resolver un problema concreto. ¿Cómo fabricar un auto eléctrico accesible sin sacrificar funcionalidad? La respuesta está en la simplicidad, en usar tecnología probada en lugar de innovaciones costosas, en priorizar lo esencial sobre lo superficial. Oline no es el auto del futuro, es el auto del presente, diseñado para las calles que tenemos hoy con la infraestructura que existe ahora para las familias que necesitan movilidad económica. Ya. Si te gustó este recorrido por el proceso de fabricación de Olinea, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios qué otro proceso mexicano te gustaría conocer. Dale like si crees que este proyecto puede funcionar y comparte el video para que más personas entiendan la complejidad detrás de fabricar un auto desde cero. Nos vemos en el próximo. Cada año se producen más de 250 millones de botellas de salsa picante en una pequeña isla pantanosa de Luisiana, suficientes para que millones de platos en 187 países reciban exactamente las mismas gotas rojas, con el mismo aroma penetrante y el mismo nivel de picor que hace más de un siglo. Pero lo que estás a punto de descubrir no es solo una línea de embotellado automatizada, sino un proceso industrial donde la paciencia vale más que la velocidad y donde 3 ingredientes simples atraviesan un ritual que puede durar hasta 3 años antes de llegar a tu mesa. La historia comienza en Avery Island, un domo salino que emerge del pantano y que alberga tanto los campos experimentales como la única planta donde se fabrica la salsa Tabasco desde 1868. Aquí no todo empieza en acero inoxidable, sino en tierra húmeda, bajo el sol, donde cada temporada un miembro de la familia MC Ileni selecciona manualmente las plantas que darán origen a la siguiente generación de chiles. Miles de plantas crecen al mismo tiempo, pero solo unas pocas son marcadas con cintas de colores porque producen frutos con el rojo más intenso, la pulpa más gruesa y el equilibrio exacto entre dulzor y picor. De esos frutos se extraen semillas que se lavan, se secan y se clasifican con extremo cuidado, dividiéndose en 2 lotes estratégicos para garantizar que ni huracanes ni incendios puedan interrumpir el ciclo productivo. Un lote permanece en instalaciones climatizadas a 18 grados centígrados con humedad controlada, mientras el otro descansa en la bóveda de un banco local como respaldo industrial ante cualquier desastre natural. Entre enero y febrero las semillas se siembran en invernaderos, en charolas con sustrato rico en materia orgánica, donde cada planta recibe riego por goteo medido con precisión milimétrica. En apenas 2 semanas emergen las primeras plántulas, y cuando alcanzan la altura adecuada se trasplantan a macetas individuales para fortalecer su estructura antes de ir al campo abierto. Entre marzo y abril las plantas jóvenes se distribuyen en hileras perfectamente espaciadas, permitiendo que los trabajadores puedan recorrerlas durante la cosecha manual sin dañar el cultivo. Durante 4 o 5 meses las ramas se cargan de flores blancas que se autopolinan, y poco después aparecen pequeños chiles verdes que crecen erguidos hacia el cielo, característica distintiva del Capsicum frutescens. La maduración transforma el color gradualmente hasta alcanzar un rojo brillante, el mismo tono exacto que los recolectores comparan con una vara pintada especialmente para asegurar uniformidad. Nada se cosecha antes de tiempo, porque incluso un ligero tono anaranjado puede alterar el perfil final de sabor, y esa precisión manual es lo que mantiene la consistencia global del producto. Los chiles recolectados se transportan inmediatamente a la planta de molienda, porque después de ser cortados comienzan procesos de oxidación que degradan capsaicina y compuestos aromáticos. Si se retrasara el procesamiento 24 horas, el picor podría disminuir hasta un 15%, afectando el equilibrio que define a la salsa. En la planta, los frutos pasan por lavado con agua clorada, escurrido vibratorio y trituración en molinos de acero inoxidable que giran a alta velocidad hasta convertirlos en un puré espeso. Ese puré no viaja solo, se mezcla con sal de roca extraída del mismo domo salino que sostiene la isla, en una proporción exacta de 3.5 kilogramos por cada 100 kilogramos de chile molido. La sal no solo preserva, también extrae humedad y modifica químicamente el perfil de sabor, preparando la base para la etapa más larga y decisiva del proceso. El puré salado se deposita en barriles de roble blanco que anteriormente contuvieron whisky de Jack Daniels, cada uno con capacidad aproximada de 200 litros. Antes de llenarlos, el interior se carboniza brevemente para crear una capa que actúa como filtro natural y aporta matices aromáticos durante el envejecimiento.
Los barriles se sellan con tapas perforadas cubiertas por una gruesa capa de sal que permite escapar los gases de fermentación sin permitir la entrada de contaminantes externos. Durante semanas el puré fermenta activamente, burbujea y libera compuestos no deseados que se descartan, dejando solo la base que evolucionará lentamente. Luego comienza el verdadero desafío industrial, 3 años completos de añejamiento en almacenes sin clima controlado, donde el calor expande la madera y el frío la contrae. Ese ciclo térmico repetido cientos de veces permite que el puré absorba notas de vainilla, caramelo y roble, suavizando su agresividad inicial hasta convertirlo en una pasta compleja y equilibrada. Al cumplirse exactamente el periodo establecido, cada barril se abre y se inspecciona sensorialmente para asegurar que cumple con los estándares históricos de la familia productora. La pasta madura se mezcla entonces con vinagre blanco destilado al 5% de acidez, iniciando una fase de integración que dura 4 semanas con agitación intermitente controlada. Posteriormente la mezcla pasa por sistemas de cribado en 2 etapas que eliminan semillas y partículas sólidas hasta obtener un líquido rojo brillante y uniforme. La salsa resultante se homogeneiza en tanques de acero inoxidable para garantizar que cada botella, sin importar el lote, tenga exactamente el mismo sabor y color. En la línea de embotellado automatizada, botellas de vidrio se lavan, se llenan con precisión de 57 mililitros controlados por peso y se taponan con torque calibrado para asegurar hermeticidad perfecta. Cada unidad recibe etiquetas en uno de 22 idiomas, se agrupa en cajas de 12, se paletiza y se envuelve para distribución global desde la misma isla donde comenzó todo el proceso. Lo impresionante no es solo la escala, sino la coherencia, más de 1 siglo y medio produciendo en el mismo lugar, con la misma receta básica de chile, sal y vinagre. Mientras otros productos cambian fórmulas para reducir costos o acelerar producción, aquí el tiempo sigue siendo el ingrediente principal. Porque en esta fábrica, más que tecnología avanzada, lo que transforma unas simples gotas rojas en un icono mundial es la combinación de selección manual, fermentación controlada y 3 años de paciencia industrial. Y cuando parece que todo termina la botella sellada, en realidad comienza la fase invisible que mantiene la reputación global intacta, el control de calidad constante en cada lote que sale de Avery Island hacia el mundo. Muestras aleatorias se toman diariamente de la línea de producción y se someten a análisis físico-químicos donde se mide acidez, densidad, color y nivel de picor en unidades Scoville para confirmar que el perfil sensorial permanece dentro del rango histórico. Un pequeño desvío en acidez podría alterar la estabilidad microbiológica, y una ligera variación en color podría indicar diferencias en la maduración del chile, por eso cada parámetro está documentado con tolerancias mínimas. El laboratorio interno también evalúa la viscosidad mediante viscosímetros industriales que determinan la fluidez exacta que debe tener cada gota al salir del dispensador verde característico. Porque esa gota no puede salir ni demasiado rápido ni demasiado lenta, debe formar una perla roja intensa que conserve textura ligera pero consistente. Después del análisis técnico viene la prueba sensorial, donde especialistas entrenados prueban la salsa diluida en proporciones estándar para detectar cualquier desviación aromática imperceptible para la mayoría de consumidores. Si un lote no cumple con los estándares establecidos desde el siglo XIX, simplemente no se embotella bajo la etiqueta principal y se redirige a otras formulaciones derivadas. La logística también es parte esencial del proceso industrial, ya que cada pallet se codifica con fecha, hora y tanque de origen para asegurar trazabilidad completa hasta el barril específico donde comenzó su maduración. Desde el almacén, camiones climatizados transportan la producción hacia centros de distribución nacionales e internacionales que abastecen supermercados, restaurantes y cadenas de comida rápida. Lo sorprendente es que, a pesar de distribuir más de 700.000 botellas diarias, toda la producción mundial de Tabasco sigue concentrada en una sola instalación. No existen plantas paralelas en otros continentes, no hay franquicias de fabricación, todo se controla desde el mismo punto geográfico donde la empresa comenzó en 1868. Esa centralización garantiza uniformidad absoluta, pero también implica una infraestructura industrial capaz de sostener inventarios estratégicos para no interrumpir suministro global. Parte de esa estrategia consiste en mantener miles de barriles en distintas etapas de añejamiento simultáneamente, creando un flujo continuo donde cada año se abren exactamente los que completan su ciclo de 3 años. Mientras un lote se embotella, otro está entrando en barril y otro más está apenas comenzando su fermentación activa, formando una cadena productiva perfectamente sincronizada. Esta planificación a largo plazo convierte a la fábrica en un sistema donde el presente depende de decisiones tomadas 3 años atrás, algo poco común en la industria alimentaria moderna. Y aunque el proceso parece tradicional,
La planta integra sensores digitales que monitorean temperatura ambiental, humedad y niveles de llenado en tiempo real para evitar desviaciones críticas. Sin embargo, la esencia no ha cambiado. Chile rojo intenso, sal del domo salino y vinagre destilado como únicos ingredientes oficiales. Esa simplicidad estructural es precisamente lo que ha permitido que la marca sobreviva guerras, crisis económicas y cambios tecnológicos sin alterar su identidad productiva. Incluso en aplicaciones extremas, como raciones militares o versiones adaptadas para gravedad cero en misiones espaciales, la fórmula base permanece intacta. El resultado final es una salsa que no compite por ser la más picante del mundo, sino por mantener un equilibrio estable entre acidez, aroma y picor moderado. Cada botella encapsula meses de cultivo, horas de cosecha manual, molienda inmediata, fermentación activa y 3 años completos de transformación en roble. Es un ejemplo industrial donde la escala masiva convive con métodos casi artesanales en sus etapas críticas, demostrando que producción en volumen no siempre significa sacrificar tradición. Y así, desde un domo salino en medio del pantano, millones de gotas rojas viajan cada año para transformar platos en todos los continentes. Un proceso que demuestra que en la industria alimentaria, la verdadera innovación a veces no consiste en cambiar la fórmula, sino en perfeccionarla durante más de un siglo. Pero incluso después de embotellada, la historia no termina, porque cada botella que sale de Avery Island entra en una red logística global calculada con precisión milimétrica. Los envíos se programan según consumo histórico, estacionalidad y demanda internacional, asegurando que nunca falte producto en supermercados ni restaurantes. Japón, uno de los mayores mercados fuera de Estados Unidos, obliga a planificar inventarios con meses de anticipación. Para sostener ese ritmo, la fábrica mantiene miles de barriles en distintas etapas de añejamiento, creando un flujo continuo donde el presente depende de decisiones tomadas 3 años atrás. Aquí el inventario no se mide solo en volumen, sino en tiempo acumulado. La fermentación suaviza el chile, el roble aporta complejidad y el vinagre fija el equilibrio final que permitirá años de estabilidad sin conservadores artificiales. Luego, la automatización garantiza que cada botella contenga exactamente 57 mililitros, manteniendo uniformidad absoluta en millones de unidades. Todo ocurre en una sola ubicación, sin producción paralela en otros continentes, lo que convierte a Tabasco en un caso único de concentración industrial global. 3 ingredientes. 3 años de espera. Más de un siglo y medio de disciplina productiva. Mientras otras industrias aceleran procesos, aquí el tiempo sigue siendo el componente más importante de la línea de producción. Y cuando esas gotas rojas caen sobre tu plato, no estás viendo solo un condimento. Estás viendo agricultura planificada, fermentación controlada, añejamiento prolongado, control de calidad riguroso y una logística mundial perfectamente sincronizada. Una cadena industrial paciente que demuestra que escalar a cientos de millones de botellas no significa cambiar la esencia. Porque en esta fábrica, la máquina más poderosa no es el acero inoxidable. Es el tiempo. Si te sorprendió este proceso, espera ver cómo se fabrica el próximo producto icónico que vamos a revelar. Nos vemos en el siguiente video donde la producción masiva esconde secretos que casi nadie conoce. Hay pocas cosas en este mundo que logran unir a personas de todas las edades, culturas y países. Y una de ellas, sin duda, es la pizza. No importa si estás en Nueva York, Buenos Aires, Tokio o Roma. La pizza siempre está ahí en cumpleaños, reuniones con amigos, noches de películas, partidos importantes o simplemente cuando no tenés ganas de cocinar. La pizza es más que comida, es una constante universal y justamente por eso no sorprende que la pizza se haya convertido en la comida más popular del planeta. Su éxito está en su simplicidad, pero también en su infinita capacidad de adaptación. Masa gruesa, masa fina, bordes rellenos, estilo napolitano, estilo americano, con carne, vegetariana, con piña, aunque eso genere debates eternos, hay una pizza para cada gusto, para cada momento y para cada persona. Pero hoy no venimos a hablar de cualquier pizza. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una empresa que no solo vende pizza, sino que redefinió la forma en la que el mundo la pide, la recibe y la consume. Hoy vamos a hablar de Domino's, porque Domino's no es solo una cadena de restaurantes, es una máquina perfectamente aceitada de logística, tecnología y estrategia. Una compañía que entendió antes que nadie que en el mundo moderno la velocidad y la consistencia pueden ser tan importantes como el sabor y que cuando todo parece estar en contra, a veces la única salida es admitir errores y empezar de nuevo desde cero. Antes de llegar a ese punto crítico, hay que retroceder varias décadas. Lo más probable es que la última pizza que pediste haya llegado en una caja muy parecida a esta, de cartón resistente, liviana,
fácil de transportar y sobre todo diseñada para que el queso no termine pegado a la tapa. Es tan común que casi nadie se detiene a pensar en ella. Pero esa caja, ese objeto cotidiano que damos por sentado, es una de las innovaciones más importantes en la historia de la pizza moderna. Y todo se lo debemos a un solo hombre, Tom Monaghan. En 1965, cuando Domino's todavía era una empresa pequeña, Monaghan tuvo un problema muy concreto. Sus repartidores comenzaban a tener cada vez más pedidos y transportar varias pizzas al mismo tiempo era un caos. Las cajas se aplastaban, las pizzas se arruinaban y la experiencia del cliente sufría, así que decidió crear una solución. El resultado fue la caja de pizza corrugada, un diseño simple pero brillante que permitía apilar varias pizzas sin que se deformaran. Esa caja no solo resolvió un problema logístico, cambió la industria para siempre. De repente, el delivery de pizza podía escalar, podía crecer, podía volverse masivo. Y acá está la clave. Mientras muchas pizzerías de la época se enfocaban en la experiencia dentro del local, Domino's apostó todo al servicio de entrega a domicilio, no como un extra, sino como el corazón de su modelo de negocio. Esa decisión, tomada décadas antes del auge de las apps y el delivery digital, le dio a Domino's una ventaja gigantesca frente a sus competidores. Con el paso de los años, esa obsesión por la entrega rápida, eficiente y confiable se convirtió en el ADN de la marca y los números lo demuestran. Para el año 2022, Domino's logró algo impensado durante mucho tiempo. Destronó a su rival histórico, Pizza Hut, y se quedó con la mayor participación de ingresos entre todas las cadenas de pizza en Estados Unidos. Pero no solo eso, para ese momento Domino's ya se había expandido a más de 20.000 tiendas en todo el mundo, convirtiéndose en una de las marcas de comida rápida más grandes del planeta. Un verdadero imperio construido sobre masa, salsa, queso y decisiones estratégicas muy bien pensadas. Sin embargo, este ascenso no fue una línea recta hacia el éxito. De hecho, hubo un momento en el que todo estuvo a punto de derrumbarse. Porque aunque Domino's era rápido, eficiente y omnipresente, había un problema que ya no se podía ignorar. Uno que venía creciendo en silencio, uno que tenía que ver con lo más importante de todo, el sabor. Y ese problema explotó de frente en el año 2009, pero eso es el comienzo del verdadero punto de quiebre de esta historia. Para 2009, desde afuera, Domino's parecía imparable. Miles de locales, presencia global, un sistema de delivery aceitado y una marca reconocida en todo el mundo. Pero puertas adentro algo no estaba funcionando. Y lo peor de todo es que la empresa lo sabía. Durante años, Domino's había priorizado una cosa por encima de todas, la velocidad. Entregar la pizza lo más rápido posible, 30 minutos o menos. Ese era el lema y funcionó hasta cierto punto porque mientras la logística mejoraba, el producto se había quedado atrás. Así que en lugar de ignorar el problema o maquillarlo con marketing, Domino's tomó una decisión que muy pocas grandes empresas se animan a tomar. Preguntarle directamente a sus clientes qué pensaban de verdad. Organizaron grupos internos, focus groups, encuestas, entrevistas cara a cara. Querían escuchar la opinión real sin filtros y lo que encontraron fue devastador. Los clientes no se guardaron nada, absolutamente nada. Decían que la masa era seca, sin vida, comparable con cartón, que la salsa era insípida, dulce, de una forma artificial y que apenas sabía mejor que el ketchup. Algunos incluso afirmaban que comían Domino's solo porque era rápido, no porque fuera rico. Era una pizza de emergencia, no una pizza deseada. Para cualquier empresa, escuchar eso duele, pero para una compañía construida alrededor de un solo producto era una alarma roja gigante. Lo más fácil habría sido ignorar esas críticas. Después de todo, seguían vendiendo millones de pizzas. Pero Domino's entendió algo fundamental. Si el cliente no ama tu producto, tarde o temprano te va a abandonar. Así que en lugar de defender lo indefendible, hicieron algo casi impensado para una marca de ese tamaño. Admitieron públicamente que su pizza no era lo suficientemente buena. Sí, Domino's salió a decirlo sin vueltas. Reconocieron que la receta necesitaba un cambio profundo, no un pequeño ajuste, no un nuevo topping, no una edición limitada, un cambio real, radical desde la base. Y en 2010 tomaron una decisión extrema, rehacer la pizza de Domino's desde cero. Eso significaba revisar cada ingrediente principal, la masa, la salsa, el queso. Nada quedaba fuera de discusión. Cada componente debía mejorar, aunque eso implicara más costos, más complejidad y más riesgos. Porque rehacer una receta en una cadena con miles de locales no es solo una decisión culinaria, es un desafío logístico monumental. Cualquier error podía afectar la consistencia del producto en todo el país. Y Domino's tenía claro algo. Una nueva pizza que no pudiera reproducirse exactamente igual en cada tienda sería un fracaso.
Así que el cambio no podía depender solo de cocineros talentosos. Tenía que apoyarse en sistemas, procesos y control absoluto. Y ahí es donde entra en juego una de las partes menos conocidas, pero más importantes del Imperio Domino's, su cadena de suministro. Para que cada pizza supiera igual, sin importar dónde la pidieras, Domino's desarrolló una red de 25 centros de cadena de suministro distribuidos estratégicamente por todo Estados Unidos. Estos centros no son simples depósitos, son fábricas de precisión. En estas instalaciones se prepara la masa fresca desde cero. Se almacena la salsa, el queso y los toppings y se controla la calidad de cada ingrediente que luego viajará a más de 7.000 franquicias en todo el país. Las tiendas no improvisan, reciben todo listo para ensamblar y hornear al momento. Este sistema garantiza dos cosas clave: velocidad y consistencia. La pizza puede cambiar, pero la experiencia tiene que ser siempre la misma. Y si vamos a hablar de rehacer la pizza desde cero, entonces tenemos que empezar por la base de absolutamente todo, la masa, porque sin una buena masa no hay pizza que se salve. Si hay algo que define a una pizza, incluso antes del queso o los toppings, es la masa. Es la base literal de toda la experiencia. Una buena masa puede levantar ingredientes simples. Una mala masa puede arruinarlo todo por más queso que le pongas encima. Y eso, Domino's lo aprendió por las malas. Por eso, cuando decidieron rehacer su pizza desde cero, la masa fue el primer punto de ataque. No se trataba solo de cambiar una receta, sino de crear una masa que fuera sabrosa, consistente, fácil de trabajar y al mismo tiempo reproducible miles de veces al día en todo el país. Para lograrlo, todo comienza lejos de las tiendas en los centros de cadena de suministro. En estas instalaciones, el proceso arranca con una coreografía perfectamente calculada. Nada se hace a ojo. Cada ingrediente se mide con precisión industrial. Grandes cantidades de aceite, agua, levadura, sal y azúcar se vierten en un enorme tanque que puede manejar más de 360 kilogramos de mezcla en una sola tanda. Las proporciones son exactas. Un pequeño desvío podría alterar textura, fermentación o sabor, pero ahí no termina la historia. Una vez que los ingredientes base están en el tanque, entra en juego uno de los elementos más misteriosos del proceso, lo que internamente llaman la bolsa especial. Domino's no revela qué contiene exactamente, pero se trata de ingredientes clave que definen el perfil final de la masa. Es uno de esos secretos que no aparecen en las publicidades, pero que hacen toda la diferencia. Un operario comienza mezclando todo a mano usando un batidor gigante. No es un gesto simbólico. Esta primera mezcla asegura que los ingredientes se integren de manera uniforme antes de pasar a la siguiente etapa. Recién después se agrega la harina y ahí es cuando la escala industrial se hace evidente. El tanque se sella y pasa a una mezcladora industrial. Una vez cerrada la tapa, un brazo mecánico comienza a girar a 280 revoluciones por minuto. Es rápido, muy rápido. Durante 5 minutos, la masa es amasada con fuerza constante, desarrollando el gluten y logrando esa textura elástica que permitirá estirarla sin romperla. Cuando el tiempo exacto se cumple, no un segundo más ni uno menos, la masa está lista para avanzar. El enorme tanque se eleva por una rampa, se inclina y vuelca toda la masa en una tolva. Desde ahí entra en una máquina divisora, una de las piezas más importantes del proceso. Dentro la masa es extruida de forma continua, mientras cuchillas extremadamente precisas la cortan en porciones idénticas. Cada porción corresponde a un tamaño específico, pizza pequeña, mediana o grande. En este caso, la máquina está configurada para tamaño grande, ni gramos de más ni de menos. Porque en Domino's la uniformidad no es un detalle, es una obsesión. Las porciones caen luego en una máquina redondeadora que las transforma en bolas de masa perfectamente circulares. Esto no es solo una cuestión estética. Estas bolas permiten que en las tiendas los pizzeros puedan estirar la masa a mano de forma pareja, logrando siempre el mismo diámetro y el mismo grosor. Antes de seguir avanzando, hay un paso que parece exagerado, pero no lo es. Las bolas pasan por un detector de metales. Es una capa extra de seguridad para garantizar que ningún fragmento extraño haya terminado en la masa durante el proceso. Superado ese control, entran en acción brazos robóticos. Con movimientos suaves y precisos, colocan las bolas de masa en bandejas plásticas, 8 por bandeja, con espacio suficiente entre ellas para que puedan crecer sin pegarse mientras fermentan. Cada bandeja se etiqueta con información clave, lote, fecha, hora de producción. Todo queda registrado. Si algo sale mal, se puede rastrear exactamente cuándo y dónde ocurrió. Y acá viene una decisión clave que marca la diferencia en la textura final. En lugar de congelar la masa, algo que muchas cadenas hacen por conveniencia, Domino's opta por un proceso de enfriado controlado.
Las bandejas se llevan a cámaras donde la masa se enfría durante exactamente 1 hora a poco más de 3 gramos Celsius. Este enfriado frena la fermentación en el punto justo, sin matar la levadura ni dañar la estructura. Después de eso, las bandejas se apilan en torres, se cargan en carros móviles y se almacenan en frío hasta que llega el momento del envío. Desde ahí viajan directamente a las franquicias listas para ser estiradas, horneadas y transformadas en pizza. Pero la masa es solo el comienzo, porque por más buena que sea la base, sin una salsa que acompañe, la pizza nunca va a destacar. Y Domino's lo sabía. Por eso, el siguiente gran cambio fue la salsa. Y para entenderla, tenemos que salir de los centros de Domino's y visitar a uno de sus proveedores. Si la masa es el cuerpo de la pizza, la salsa es su voz. Es lo primero que golpea el paladar, lo que define si una pizza se siente viva o completamente olvidable. Y ese era justamente uno de los puntos más criticados por los clientes de Domino's antes del gran cambio. Durante años, la salsa había sido uno de los eslabones más débiles del producto. Demasiado dulce, poco profunda, sin carácter. Muchos la describían como una simple capa roja sin personalidad. Y cuando cientos de personas te dicen lo mismo, ignorarlo ya no es una opción. Así que al igual que con la masa, Domino's decidió empezar desde cero. Para eso no bastaba con ajustar una receta interna. La compañía salió a trabajar directamente con uno de sus proveedores especializados, buscando crear una salsa que tuviera más intensidad, más aroma y más identidad. Una salsa que no se perdiera debajo del queso, sino que se hiciera notar en cada mordida. El objetivo era claro, una salsa más fuerte, más compleja y más equilibrada. La nueva fórmula terminó teniendo un 40% más de hierbas y condimentos que la versión anterior, pero para entender realmente el cambio, hay que ver cómo se produce. Todo comienza con enormes contenedores de pasta de tomate premium. No hablamos de pequeñas latas, sino de bloques gigantes que pueden pesar más de 680 kilogramos cada uno. Esta pasta es el corazón de la salsa y su calidad es clave para el resultado final. La pasta se vacía en una mezcladora industrial donde primero se trabaja su textura, se suaviza, se vuelve más fluida, más manejable. Desde ahí pasa a un tanque aún más grande donde empieza la verdadera transformación. En ese tanque se agregan ingredientes básicos, pero fundamentales: sal, vinagre y endulzantes cuidadosamente dosificados. Todo está calculado para equilibrar la acidez natural del tomate sin apagar su sabor. Y entonces llega el momento más importante, la mezcla de especias. Aunque la receta exacta es secreta, se sabe que incluye ajo, chile en polvo, albahaca, orégano, pimienta negra, ácido cítrico y un toque inesperado de menta. Sí, menta en pequeñas cantidades ayuda a realzar los aromas y a darle frescura al perfil general. La salsa se mezcla y se calienta durante varios minutos, lo justo para integrar sabores sin cocinar los demás. El resultado es una salsa suave, cremosa y con un sabor mucho más profundo. Diseñada para destacar incluso después de pasar por el horno. Una vez lista, la salsa se envasa en grandes recipientes, se mantiene refrigerada y se envía a los centros de suministro de Domino's. Desde ahí viajará a miles de tiendas donde será aplicada siempre de la misma forma, con la misma cantidad y la misma textura. Pero una gran salsa por sí sola no alcanza porque hay otro ingrediente que para muchos define si una pizza es buena o no: uno que estira, burbujea y se derrite justo cuando sale del horno: el queso. Y para eso, Domino's también tuvo que buscar a un socio a la altura del desafío. Para muchas personas, el queso no es solo un ingrediente más, es el alma de la pizza. Es lo primero que mirás cuando abrís la caja, lo que esperás que se estire al levantar una porción, lo que burbujea y se dora en el horno. Y Domino's lo sabía. Si iba a rehacer su pizza, el queso tenía que estar a la altura del cambio. Para lograrlo, la empresa se asoció con Lino Foods, un proveedor reconocido a nivel mundial por su experiencia en productos lácteos. No se trataba solo de producir mozzarella, sino de crear una mozzarella específica para el estilo de Domino's, que se derritiera de forma pareja, que no largara exceso de grasa y que mantuviera un sabor equilibrado. Todo comienza con leche parcialmente descremada que llega en camiones cisterna. Apenas arriba a la planta, la leche se somete a un proceso de pasteurización para eliminar cualquier bacteria no deseada. Luego se enfría rápidamente y se traslada a enormes tanques de acero inoxidable donde empieza la verdadera magia. En estos tanques se agregan cultivos específicos diseñados para mozzarella. Estos cultivos se alimentan de los azúcares naturales de la leche y durante la fermentación generan ese sabor ligeramente ácido tan característico. Es un proceso controlado al milímetro, tiempo, temperatura y proporciones exactas. Cuando la fermentación alcanza el punto justo, se añade cuajo, una enzima que hace que la leche se solidifique. En cuestión de minutos, el líquido se transforma en una masa espesa, la cuajada. A partir de ahí,
el suero se separa y la cuajada queda lista para el siguiente paso. Y este es uno de los momentos más importantes del proceso. La cuajada se somete a calor y comienza el famoso estirado. Bajo temperaturas controladas, la masa se vuelve elástica, flexible, casi brillante. Es ese estirado el que le da a la mozzarella su textura final, permitiéndole fundirse sin perder estructura. Una vez lograda la consistencia perfecta, el queso se corta, se sala y se raya. Cada hebra tiene un tamaño específico pensado para derretirse de manera uniforme sobre la pizza sin formar charcos de grasa ni zonas secas. El queso rallado se envasa en bolsas selladas al vacío que se mantienen refrigeradas para preservar frescura y sabor. Desde ahí se distribuye a los centros de Domino's. Y luego a las franquicias, donde espera su momento de entrar en acción. Con la masa lista, la salsa reformulada y el queso mejorado, la base de la nueva pizza ya estaba completa. Pero todavía faltaba algo, porque hay un ingrediente que para millones de personas no puede faltar, el topping más popular, el que define pedidos enteros y genera lealtades eternas, el pepperoni, y su proceso es mucho más complejo de lo que parece. Si hay un topping que domina los pedidos de pizza en el mundo, ese es el pepperoni. Para muchos no es una opción, es la elección por defecto y Domino's lo sabe muy bien. Por eso el pepperoni no podía quedar fuera de esta reconstrucción total de su producto. A simple vista puede parecer un ingrediente sencillo, solo rodajas de embutido sobre queso derretido. Pero detrás de cada una de esas láminas finas hay un proceso largo, técnico y sorprendentemente delicado. Todo comienza con la carne. El pepperoni de Domino's se elabora a partir de una mezcla cuidadosamente balanceada de cerdo y carne de res, generalmente en una proporción cercana al 80% de cerdo y 20% de res. Esta combinación no es casual. El cerdo aporta jugosidad y grasa, mientras que la res suma profundidad de sabor y estructura. La carne se muele finamente y pasa a grandes mezcladoras industriales. Ahí se incorporan cultivos bacterianos fundamentales para el proceso de fermentación. Estos cultivos no solo ayudan a conservar el producto, sino que desarrollan el sabor característico del pepperoni. Luego llega la mezcla de especias. Aunque la receta exacta es un secreto bien guardado, se sabe que incluye sal, pimienta de cayena, paprika y semillas de hinojo. Esta combinación le da ese perfil picante, ligeramente ahumado y profundamente sabroso que distingue al pepperoni de cualquier otro embutido. Una vez mezclada, la carne se embute en tripas formando largos cilindros. A partir de ahí comienza un proceso que no se puede apurar, la fermentación y el secado. Durante semanas estos embutidos se cuelgan en ambientes controlados donde la temperatura y la humedad se ajustan con precisión. En ese tiempo, la carne pierde agua, concentra sabores y desarrolla su textura final. Es un proceso más cercano a la charcutería tradicional que a la comida rápida. Cuando el pepperoni alcanza el punto justo, se corta en rodajas extremadamente finas. Ese grosor específico no es casualidad. Permite que en el horno los bordes se curven ligeramente y se doren, liberando aceites y potenciando el sabor sin resecarse. Las rodajas se envasan al vacío y se mantienen refrigeradas hasta su envío a las franquicias. Desde ahí pasan directamente a las pizzas listas para transformarse en uno de los sabores más reconocibles del menú. Con todos los ingredientes ya preparados, masa, salsa, queso y toppings, la transformación está completa, pero todavía falta el último tramo del viaje porque una pizza no termina de existir hasta que alguien la pide. Todo el trabajo previo, la masa, la salsa, el queso, los toppings, existe por una sola razón. El momento en el que alguien decide pedir una pizza, ese instante en el que abrís una app, entras a la web o levantás el teléfono y haces tu pedido. Ahí es donde todo se pone en marcha. En Domino's, ese proceso está milimétricamente diseñado. Apenas confirmas tu pedido, entra en acción uno de los sistemas más conocidos de la marca. El Pizza Tracker. No es solo una herramienta de marketing, es una ventana a lo que está pasando en tiempo real dentro de la tienda. Te muestra cuando se recibe el pedido, cuando se empieza a preparar, cuando entra al horno y cuando sale para entrega. Mientras tanto, en la franquicia, la coreografía comienza. La masa fresca llega refrigerada y se deja reposar el tiempo justo. Un pizzero la toma y la estira a mano con técnica entrenada, buscando siempre el mismo grosor y diámetro. No hay rodillos aplastando el aire. La idea es preservar la estructura de la masa y lograr una cocción pareja. Una vez estirada, la masa se coloca sobre una malla metálica que permite que el calor del horno circule mejor por debajo. Después llega la salsa aplicada con una herramienta muy específica, el famoso spudle, una cuchara medidor creada por Domino's para distribuir la cantidad exacta de salsa en cada pizza de forma rápida y uniforme. Luego se agrega el queso mozzarella rallado, seguido de los toppings elegidos. Todo tiene su orden, su lógica y su cantidad exacta.
La consistencia no es negociable. La pizza entra entonces en el horno de banda transportadora a más de 240° C. No hay que girarla ni vigilarla constantemente. La banda avanza a velocidad constante y en aproximadamente 7 minutos la pizza sale del otro lado, dorada, burbujeante y perfectamente cocida. Apenas sale, se corta, se coloca en la caja y se prepara para el último tramo del viaje, la entrega. Desde sus inicios, Domino's entendió que el delivery no era un complemento, sino el centro del negocio. Por eso, a lo largo de los años invirtió en todo tipo de soluciones, bolsas térmicas, señalización en vehículos, rutas optimizadas y sistemas de seguimiento. Pero la ambición fue más allá. Domino's experimentó con drones, vehículos autónomos y sistemas de entrega de precisión que permiten recibir una pizza en parques, playas o ubicaciones poco convencionales. Todo con el mismo objetivo, reducir tiempos y mejorar la experiencia. Porque para Domino's una pizza no es solo comida, es una promesa. Una promesa de rapidez, de consistencia, de que sin importar dónde estés, la pizza va a llegar caliente y exactamente como la esperas. Y esa obsesión combinada con la valentía de admitir errores y rehacerlo todo desde cero, es lo que convirtió a Domino's en el gigante que es hoy. Sí. Cada año se fabrican millones de toneladas de harina en México, y detrás de cada bolsa que llega a la cocina existe un proceso industrial complejo que comienza mucho antes de que el producto toque los anaqueles del supermercado. Lo que parece un ingrediente simple es en realidad el resultado de tecnología agrícola, maquinaria de precisión y estrictos controles de calidad que trabajan sin detenerse. La historia de la harina 3 estrellas comienza en los campos de trigo, donde agricultores seleccionan variedades específicas dependiendo del nivel de proteína que se requiere para obtener una harina estable y funcional. El clima, el tipo de suelo y el momento exacto de la cosecha influyen directamente en la calidad del grano que más tarde será transformado en polvo fino. Cuando el trigo alcanza su punto óptimo de madurez, enormes cosechadoras recorren los campos separando el grano de la paja en cuestión de minutos mediante sistemas mecánicos que combinan corte, trilla y limpieza preliminar. El grano recolectado es almacenado temporalmente y posteriormente transportado en camiones hacia centros de acopio donde inicia la siguiente etapa industrial. Al llegar a las plantas de almacenamiento, el trigo es sometido a pruebas de laboratorio para medir humedad, peso específico y contenido de proteína, ya que estos factores determinarán su comportamiento durante la molienda. Si el grano no cumple con los estándares establecidos, puede ser rechazado o mezclado estratégicamente con otros lotes para equilibrar sus propiedades. Antes de entrar al molino, el trigo pasa por un proceso de limpieza profunda en el que atraviesa cribas vibratorias, separadores magnéticos y corrientes de aire que eliminan polvo, piedras y partículas metálicas. Este paso es esencial no solo para proteger la maquinaria industrial, sino también para garantizar que el producto final sea seguro y uniforme. Una vez limpio, el grano es acondicionado mediante la adición controlada de agua que ajusta su nivel de humedad para facilitar la separación de sus componentes internos durante la molienda. Este proceso permite que la cáscara se vuelva más flexible mientras el interior del grano adquiere la textura adecuada para ser triturado eficientemente. Después del acondicionamiento, el trigo descansa durante varias horas en grandes hilos donde la humedad se distribuye de manera uniforme en cada grano, asegurando una molienda más precisa. Aunque este periodo puede parecer simple, es crucial para lograr una harina con textura homogénea y rendimiento constante. La molienda comienza cuando el trigo pasa por molinos de rodillos de acero que giran a diferentes velocidades y presiones, rompiendo el grano de manera progresiva en lugar de pulverizarlo de inmediato. El objetivo es separar cuidadosamente el salvado, el germen y el endospermo sin destruir completamente la estructura interna del grano. A medida que el trigo atraviesa distintos pares de rodillos, tamices industriales clasifican las partículas según su tamaño y las redirigen nuevamente a moliendas si aún no alcanzan la finura necesaria. Este sistema en fases permite controlar con precisión la textura final de la harina destinada al consumo doméstico. El salvado, que corresponde a la capa externa rica en fibra, es retirado cuando se produce harina refinada blanca como la tradicional 3 estrellas que se usa ampliamente en repostería y panadería. Al mismo tiempo, el germen es separado para evitar que sus aceites naturales reduzcan la vida útil del producto final. El componente principal que se conserva es el endospermo, una parte rica en almidón y proteínas que constituye la base de la harina blanca y determina su comportamiento al mezclarse con agua. Este material es molido cada vez más fino hasta alcanzar la textura suave que caracteriza a las harinas comerciales de uso cotidiano. Durante todo el proceso, sensores digitales monitorean temperatura, humedad y tamaño de partícula para evitar variaciones que puedan alterar la calidad del lote producido.
La fricción generada por los rodillos debe ser controlada cuidadosamente para impedir que el calor afecte las propiedades del gluten. Una vez que la harina alcanza la finura deseada, pasa por controles de calidad donde se evalúa su capacidad de absorción de agua y su comportamiento en pruebas de amasado. Estos análisis aseguran que el producto final ofrezca resultados consistentes en cualquier receta, ya sea pan, pasteles o galletas. En muchos casos, la harina es enriquecida con vitaminas y minerales como hierro y ácido fólico siguiendo regulaciones sanitarias que buscan mejorar su valor nutricional. Este paso se realiza antes del envasado para garantizar que cada bolsa contenga la composición adecuada según las normas oficiales. Finalmente, la harina es trasladada a líneas automatizadas de envasado donde máquinas de alta velocidad dosifican cantidades exactas en bolsas perfectamente selladas. El empaque protege el producto de la humedad y la contaminación mientras mantiene intactas sus propiedades hasta llegar al consumidor. Cada bolsa es inspeccionada para verificar peso, sellado y etiquetado correcto antes de ser distribuida a supermercados y tiendas en todo el país. Así concluye la primera parte de un proceso que transforma un grano dorado cultivado bajo el sol en uno de los ingredientes más esenciales de la cocina mexicana. Después del envasado, la harina no termina su recorrido, ya que cada lote queda registrado en sistemas digitales que permiten rastrear su origen en caso de auditorías o revisiones sanitarias. Esta trazabilidad garantiza que cualquier variación pueda identificarse rápidamente sin afectar la confianza del consumidor. Las plantas molineras modernas operan prácticamente las 24 horas del día utilizando sistemas automatizados que reducen el margen de error humano y maximizan la eficiencia energética. La sincronización entre limpieza, molienda y envasado permite producir grandes volúmenes sin sacrificar calidad. Uno de los aspectos más delicados del proceso es el control de temperatura durante la molienda, ya que el exceso de calor puede modificar las propiedades funcionales del gluten. Por eso los rodillos de acero están diseñados para disipar fricción y mantener condiciones estables en todo momento. La mezcla estratégica de distintos lotes de trigo también forma parte de la fórmula industrial, permitiendo compensar pequeñas variaciones naturales en proteína o humedad. De esta manera se logra que la harina mantenga comportamiento constante sin importar la temporada de cosecha. En laboratorios especializados se realizan pruebas de fermentación donde se mide cuánto volumen desarrolla una masa en condiciones controladas. Estos ensayos anticipan el rendimiento real en panificación antes de que el producto llegue al consumidor final. La absorción de agua es otro factor clave que se analiza cuidadosamente, ya que determina la cantidad de líquido necesaria para obtener una masa suave y manejable. Una harina equilibrada permite recetas más precisas y resultados repetibles. El color blanco característico de la harina refinada proviene de la eliminación casi total del salvado y del germen, dejando únicamente el endospermo molido finamente. Este acabado visual también influye en la apariencia de panés y pasteles terminados. En muchos casos, la fortificación con hierro y ácido fólico responde a políticas públicas que buscan mejorar la nutrición poblacional. El enriquecimiento se realiza en proporciones exactas mediante sistemas de dosificación controlada. Durante el almacenamiento en centros de distribución, la harina debe mantenerse lejos de fuentes de humedad y plagas para conservar sus propiedades físicas. El manejo adecuado asegura que llegue al hogar en condiciones óptimas. En la cocina doméstica, el comportamiento de la harina depende también de factores externos como temperatura ambiente y técnica de amasado. Sin embargo, la estandarización industrial facilita que incluso principiantes obtengan buenos resultados. La industria molinera ha evolucionado desde antiguos molinos de piedra impulsados por agua hasta complejas instalaciones equipadas con tecnología digital avanzada. Esta transformación ha permitido aumentar producción sin comprometer seguridad alimentaria. El trigo utilizado en la producción puede variar entre variedades suaves y duras, dependiendo del uso final que se busque en el mercado. La selección correcta influye directamente en elasticidad, textura y estructura del producto horneado. La cadena productiva involucra agricultores, transportistas, ingenieros, técnicos de laboratorio y operadores industriales que coordinan esfuerzos constantemente. Cada eslabón cumple una función esencial dentro de un sistema interconectado. El impacto económico de esta industria se refleja en miles de empleos y en la disponibilidad continua de un alimento básico que forma parte de la dieta diaria. La harina se convierte así en un pilar silencioso de la seguridad alimentaria nacional. A nivel tecnológico, los avances en automatización han reducido desperdicios y optimizado consumo energético dentro de los molinos modernos. La eficiencia lograda permite mantener precios accesibles para el consumidor final.
Aunque el proceso industrial es altamente técnico, el resultado sigue siendo un producto sencillo que se integra naturalmente en la vida cotidiana. Desde celebraciones hasta comidas diarias, la harina acompaña momentos importantes sin que muchos conozcan su origen. Cada bolsa representa la culminación de un ciclo que comenzó con la siembra del trigo y que atravesó múltiples fases de transformación cuidadosamente controladas. Cuando el producto llega a la mesa, resume meses de trabajo agrícola y precisión industrial. Así se completa el recorrido de la harina 3 estrellas, desde el campo hasta el horno, demostrando cómo la combinación de tradición y tecnología permite mantener calidad constante generación tras generación. Y mientras una nueva cosecha crece bajo el sol, el proceso vuelve a iniciar asegurando que este ingrediente esencial continúe formando parte de millones de hogares.